nuestros afectos están relacionados con la memoria. Nosotros queremos a la gente por la memoria que tenemos de esta gente y asimismo nos quieren por esa memoria, porque aprendemos a querer a nuestros papás, a nuestros hermanos, yo decía a nuestros amigos y después a nuestra esposa, a nuestros hijos, por la memoria que tenemos. Por eso es tan importante, por eso tal vez es también tan doloroso y por eso es que tenemos que, siento yo, atesorar la memoria, ¿no? Si él es esa persona tan importante en mi vida, si es mi papá, mi mamá, si es mi hermano, mi esposo, o sea, ¿cómo voy a dejar de hablar de algo así que es tan importante para mí? Y que obviamente lo tenemos aquí presente todo el tiempo. Entonces, encima de irnos tragando esas cosas, no nos hace bien. Entonces, como soltar, hablar. Y ya cuando uno empieza a hablar, es increíble cómo ya después va fluyendo, lo normalizas y ya es una conversación que ya no es tan dura, porque es parte de tu día a día. ¿Mm? Me llama la atención. Soy Maritza Gallardo, más conocida como la esposa del Patón Bausa en este caso. Nosotros tenemos un niño de 11, casi 12 años. Juntos, Edgardo tiene 2 hijos adultos. Siempre fui hincha de Liga. No sé ni por qué, pero siempre fui hincha de Liga. Es un premio al esfuerzo que hicieron todos los jugadores. Se lo merecen, que goce la gente, realmente fue un año duro, pero terminamos bien. Salí a un centro comercial a hacer unas gestiones y Edgardo estaba también haciendo unas gestiones en el mismo lugar. Y como te digo, yo era fanática de Liga, entonces... ¡Ahí están los muchachos de Liga! ¡Son campeones del Maracaná! ¡Más grandes que... Lo vi y fue como, tú eres el técnico de Liga, que no sé qué. Con este equipazo de la U que acaba de darnos la mayor alegría para que los chicos... Una foto. Yo le abordé. Nos tomamos la foto y fue así como empezó. Y claro, yo dije, bueno, soy fanática de Liga y me gusta el fútbol, pero ¿de qué más voy a hablar con esta persona? O sea, no sé cómo me va a ir en este café. Pero fui, nos tomamos un café. Liga Deportiva Universitaria agrandó su palmarés este año con 2 títulos. El primero fue la Recopa, la otra corona fue la del Campeonato Nacional. Con este éxito, Liga acumuló 10 trofeos nacionales y dio su primera vuelta olímpica en Guayaquil. Pero siempre tuvimos mucho de qué conversar. Que ese país ahí pequeño que está al norte de Sudamérica tiene jugadores de primera, pero no solo jugadores, tiene ecuatorianos de sangre, de talento. Yo soy Alfonso Lazo, yo soy periodista deportivo. De la Copa Ecuador en señal abierta, así que podremos una vez más, así como en el Mundial, como el año pasado. Y ahí está Juan Pablo Rey, cortando golazo. Para Ángelo que levantará de primera. ¡Golazo! Liga Deportiva Universitaria, en la cancha de la U y recibir, se va a pegar la pelota con derecha, Lo que quiero pensar que soy, que además tengo la misma profesión de mi papá, es que
es que cuento historias, como contaba él. Bueno, viene Da Silva, cobró. La pelota. ¡Y Barcelona! A la final de la Copa Libertadores. Yo creo que mi papá reflejaba en el trabajo que hacía, en las transmisiones, en sus relatos, lo que él era en el día a día. Era un hombre apasionado. Era un tipo normal, era el mismo que relataba fútbol, el mismo que salía en la tele, que escribía, el mismo que estaba en la casa. Él no tenía poses, no tenía demasiado tiempo porque los fines de semana trabajaba mucho precisamente por el fútbol, y sin embargo cada vez que podía él prefería estar con nosotros, y yo creo que eso nos hizo muy, muy cercanos. Tim Delgado, dentro del área, ahí está Tim Delgado. Lleva la pelota de la Guinea, tira el centro, le mete. Un hombre que quería mucho a la gente que estaba al lado, es decir, era muy cercano a su familia, pero quería mucho a Quito y después quería mucho al Ecuador. Y nada, mi papá tuvo Alzheimer durante varios años. Fue una experiencia muy dura, de la cual tuvimos seguramente muchas cosas que aprender, y claro, ahora ya han pasado los años y yo lo que guardo son solo buenos recuerdos. Yo soy Danitza Cimera, yo soy médico geriatra y yo estudié geriatría en España. Luego ya vine acá hace unos 10 años y bueno, esto es lo que hago de mi vida. Y bueno, esa es un poquito mi historia. Cuéntenme un poco de ustedes. Una de las cosas que Maritza tal vez sabe es que seguramente estas historias nos juntan en el camino de la vida a través de Edgardo, pero siempre siento que no es solo él, sino es porque no viene solo, ¿no? Edgardo es una familia, como era mi papá con nosotros. Tres años después del café, casi a la fecha, nos casamos. No es que no había desacuerdos, pero era una persona tan calma que era alguien con quien tú podías conversar de lo que sea sin pelearte. Por ejemplo, en el embarazo él fue una persona que estuvo súper presente, estuvo presente cuando nació Nicolás. Y después de eso, nuestra vida siguió más o menos igual, te digo. Claro que ya lo que cambió fue que fuimos cambiando de lugares. Lo que pretendo es que el equipo que siga creciendo para un orgullo poder estar en un club como San Pablo. El seleccionado argentino de fútbol realizó hoy su primera práctica bajo la supervisión del nuevo entrenador, Edgardo Bauza. Siempre le buscaban del Medio Oriente, pero en ese momento creo que vio también la oportunidad. Y ese fue el año, pero cuando ya habían cositas que ya empezamos a ver un poquito extrañas, digamos, en él, en Edgardo. Es un poco esto, es como siempre crees que te está pasando algo que ya te pasaba antes. O sea, que mi papá se olvide de cosas, nos pasa a nosotros ahora. Nos olvidamos de algo, uy, cierto que... Entonces es como, siempre se olvida. Y no le das mucha bola. Pero, y es justo, tiene que ver además con el fútbol, y hubo un hecho que nos puso a todos ya no alertas, sino que ya no nos avisó, nos señaló que algo pasaba. Todos estos temas fueron cambiando, pero el momento más doloroso y más angustioso, me parece a mí, fue el del Mundial de Alemania. Cuando mi papá y mi mamá estaban por subirse a un bus
esta era una ciudad desconocida. Era Praga, donde ellos dijeron, como está tan cerca, hagamos este tour. Y mi papá dijo, un ratito voy a comprar agua o algo en la farmacia. Y mi mamá se quedó esperando en el bus y no llegó. Y desapareció. Llegamos a la noche, además, claro, mi mamá estaba sola. Todo esto era, además, yo tenía la carga, yo estaba relatando los partidos de la selección. La metió al área, ya va el tiro, pegó. A la mitad del viaje me tiembla mi mamá, pues claro, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Y me dice, apareció. Entonces, ¿qué ha pasado? Y lo que mi papá contaba es que él de repente no supo qué estaba haciendo ahí. Es decir, es como que, ¡pum! ¿Yo qué hago aquí? Lo que nunca pudimos saber bien es cómo fueron el tema de las horas, cuánto tiempo él pasó en la ciudad, cuánto tiempo él pasó extraviado. Supongo que ahí volvió a tener algo de lucidez y él se acordó que estaban más o menos por dónde, en este hotel y en la plaza donde habían paseado con mi mamá. Mi mamá le encontró sentado en un banco en la plaza. Tampoco sabíamos a qué horas llegó, si estuvo ahí la noche, la madrugada. O sea, regresó y le encontró a mi mamá. Y aquí más bien comenzó ya el tema de hacerse estudios y empezar a, por supuesto, a quitarle las llaves del carro. O sea, ahí empiezan estas decisiones. Y él ya tenía unos 78 años, ¿no es cierto? Tenía más o menos eso, sí. Es un poco un contraste con lo tuyo, ¿no es cierto? Con la experiencia de tu esposo. Claro, nosotros ya habíamos notado que se olvidaba algunas cosas, pero igual nunca lo tomamos como algo muy extraño, ¿no? Era como que, qué raro que se olvide esto, pero no era tanto hasta que empezó a olvidarse como de conversaciones importantes que habíamos tenido. Maxi, su hijo, se había comprometido, le había comentado a su papá que se comprometió. Entonces tuvimos toda una conversación en la mesa sobre esto, ¿no? Sí, qué chévere. Igual como que su respuesta había sido un poco seca al hijo. Y yo le decía, no, pero tienes que felicitarlo, que qué bueno. Y entonces tuvimos toda una conversación. Y de repente el siguiente día, él no se acordaba de esta conversación. Claro, entonces dijimos, a ver, no es que me olvidé la llave, no es que, o sea, me olvidé de que mi hijo me dijo que está comprometido y hablamos del tema. O sea, eso es algo que no te olvidas. Pero siguieron pasando cosas, ¿no? Desde ya, por ejemplo, Edgardo siempre fue una persona súper puntual. No se olvidaba de esas cosas. Y de repente llegaban periodistas al departamento. No, tenemos ahorita una entrevista con Edgardo a las 3. No, qué bueno. Sí, ya, ahora voy. Y después, es que no encuentro el carro. ¿Dónde dejé el carro? Entonces yo desesperada porque no llegaba. Estaba el periodista esperando. Pero todo era como... Claro, eran ya cambios de actitudes, cambios de personalidad. Sí. Era no solo el tema de la memoria, sino como que dejaba de ser él. Ya en declaraciones, él hablaba diferente. Él siempre fue una persona muy cauta en sus declaraciones. Entonces yo decía, ¿pero por qué no dijiste eso? No, eso, casa adentro. Pero ahí cambió, ¿me entiendes? Empezó a decir cosas, a manejarse de una manera... No lo haría, como a desinhibirse realmente. Exacto. Esa es la palabra, como desinhibirse. Sí. Su hijo, Maxi, trabajó con él también un tiempo. Entonces él sabía cómo Edgardo se comportaba normalmente en el día a día, en el trabajo, y había visto que en Central ya no se estaba comportando igual. En un momento empezó a hablar mucho con la prensa y a decir cosas que a mí decían, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué? Si él no es así. Y ahí empecé a notar algunas cosas que me acuerdo que me preocupó, la hablaba con Daniel, con mi tío. No tenemos en la familia tampoco ningún antecedente como este que está teniendo Edgardo. Él me preguntaba muchas veces lo mismo. Y yo le decía, no, pero que esto me lo preguntó. Sí, la cosa pasaba. Y nosotros lo atribuimos al estrés. Dijimos, esto ya le causó un estrés crítico y él necesita bajarle y descansar. Pero como no nos iba a hacer caso a nosotros, habíamos decidido con el hermano que vaya a un médico en Argentina y que le hagan un chequeo, y de hecho ahí le dijeron que era estrés. Él no estaba complicado, de hecho, con Edgardo va para Argentina, la gente de Central lo convence para que sea técnico y salió campeón con Rosario Central. Pero él ya tenía algún problema. Y siguió trabajando a 1000. Lo que pasa es que también hay una realidad.
A mí me decía mi sobrino y el cuerpo técnico que cuando entraba a la cancha se transformaba, o cuando estaba delante del plantel se transformaba. Y en verdad, hasta que nos dimos cuenta nosotros, pasó como, no sé, 1 o 2 años, en donde su comportamiento comenzó a ser diferente. Por ejemplo, llegaban las Navidades y no me llamaba. Entonces para mí fue terrible porque decía, ya está, mi papá no me quiere, ¿me entendés? Era hasta que después siguió un poquito avanzando y ya empezamos a sospechar. Sí me preocupaba bastante, pero no era tanto como su salud. O sea, un poco quizás de su salud mental podría ser. O empiezas a pensar como, bueno, tal vez no está muy contento con nosotros, tal vez se arrepintió de tener un hijo, tal vez ya no quería casarse. Claro, empiezas a tomarlo personal. Y de hecho yo me sentaba con él y decía, o sea, ok, pero si ya no me quieres, dime, porque está bien, o sea, preferible hablemos, porque yo me siento mal, a veces estás así y, no, pero ustedes son mi vida, yo les amo, ustedes son mi cable a tierra. Ah, ok, pero es que a veces estás un poco raro. Después lo pudimos entender. No era que él ya no quería llamarte o no le importabas más, ¿no? Sino que su enfermedad ya había comenzado y no nos habíamos dado cuenta. Ya para cuando nos dan el diagnóstico, ya de alguna manera lo venía como sospechando y de alguna manera... Es raro, ¿no? Porque con estas enfermedades es como que uno lo va asimilando poco a poco. Logré hacer una cita con un médico en Buenos Aires, nos atendieron todo un equipo, el neurólogo, el neuropsiquiatra, el neuropsicólogo, no sé cómo se llama. Bueno, era todo un equipo, le hicieron un montón de estudios y ahí el médico nos comentó que bueno, que estas cosas no son como un examen de sangre donde te dicen tienes esto, sino que el tiempo es parte del diagnóstico. Es parte del diagnóstico. Entonces, pero igual, al salir de esa reunión, el doctor nos agarró a un lado y nos dijo, pero a mí me parece que es como alguna demencia. Claro, oímos de una persona mayor y decimos, bueno, puede tener, a pesar de que lo seguimos ocultando, pero él era una persona bastante joven, claro, en ese momento. No llegaba a los 60 años. No llegaba a los 60 años, entonces dices, imposible. Imposible, o sea, yo salí de ahí y dije, no, estaba su hijo mayor, él se puso mal y yo le decía, no te preocupes, o sea, no, es que esto no es, tranquilo, ya vamos a ver lo que pasa, tú tranquilízate. La verdad que en ese momento yo dije, no es. Hasta que me acuerdo que un día fuimos a ver a un especialista y después de unos test y algunas cosas, nada, no me olvido más ese momento. Estábamos con Marisa, con Daniel, con todos. El doctor me llama, Facundo, y me dice, mira, yo creo que es esto. Y si bien uno sospechaba ciertas cosas, cuando te lo dicen es como... Uf. Claro, Maxi sale súper mal, pero en mi cabeza en ese momento yo decía, es imposible. O sea, Edgardo, ¿qué tenía? Ni 60 años, creo. Yo había tenido como una experiencia previa con una persona que tuvo Alzheimer cercana a mí, que era mi madrina, cuando yo era muy pequeña. Entonces yo me acordaba de ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, ya de las cosas avanzadas me acordaba. Pero entré al internet y me puse a leer, como que cómo empieza la enfermedad. Y entonces fue un shock para mí, porque todo lo que decía a mí me chequeaba. O sea, era que, wow, sí. Y entonces ahí fue como el balde de agua fría, pero dije, yo creo que sí es. Es que antes ni siquiera se me había pasado a nadie, creo, ¿no? O sea, nunca se nos pasó por la cabeza. Y yo dije, creo que sí es. Entonces, claro, esa noche lloré toda la noche, no dormí, lo veía a él, lo veía a Nico y decía, no puede ser que Nico vaya a vivir esto. Entonces le habíamos dicho, bueno, el doctor dice que tienes que descansar, entonces ahorita no vamos a trabajar, porque claro, llegaban todavía ofertas de otros lugares. Entonces él estaba ahí como nosotros, no, es que ahorita tienes que descansar, porque ¿cuántos años no te has tomado un break? Entonces tómate este break y luego vemos. Y así también nos daba tiempo a nosotros para ver cómo iba evolucionando todo, ¿no? Entonces para esto ya llega el 2020, volvemos a Argentina para hacer otros análisis, otra reunión con los médicos. Y ahí sí ya salen los análisis que es una demencia frontotemporal. Que nosotros, de hecho, yo nunca había escuchado sobre la demencia frontotemporal. Entonces, bueno, nos hablan un poco de la enfermedad. Y
Y una pregunta para los médicos era, bueno, pero es como que él no se da cuenta. Y yo preguntaba, a ver, si yo me siento con él y le cuento que él tiene esto, que va a ser una noticia devastadora para él, y a los pocos minutos o al siguiente día él se va a olvidar, ¿para qué le voy a dar yo ese dolor? O sea, no tenía sentido. Y bueno, el médico estuvo de acuerdo. Ajá. Entonces dijo, sí, no es necesario que le digan. Dijimos, bueno, entonces ahí, igualmente con los hijos, ahí estaba Maximiliana, dijimos, bueno, no le vamos a decir. Y bueno, ¿cómo lo tomaron como familia? Ya ustedes, tu mami, que era su cuidadora principal, ¿no es cierto? Que ahí vivía, ustedes hijos, los nietos. Fue la que más, yo creo que no voy a poder decir a quién le afectó más, porque seguramente cada uno de nosotros podrá contar su propio drama, su propio golpe. Cada hermano tiene una percepción diferente de sus padres. Y entonces ella decía que cada uno yo entendía que cada uno tenemos un padre diferente, una madre diferente. Lo que sí está claro es que mi mamá fue la que más aguantó hasta el último día de mi papá. Lo primero que intenta es hacer que, es como contrasentido, él entienda lo que le está pasando, ¿no es cierto? Creo que eso es lo más difícil. Claro. Tienes que cambiar tu rutina, porque ahora sí ya sabemos que te estás exponiendo. Por eso yo decía lo de Maritza, el Patón, además, o sea, ya con algunos síntomas y fue campeón en Argentina, o sea, seguía siendo este director técnico de élite. Mi papá ya estaba terminando su carrera, el Patón, ¿no? Pues el Patón, si yo le veía en la calle, me acercaba y le quería entrevistar, o me quería tomar una foto, le quería saludar, o sea, lo que sea. El momento en que empezó a olvidarse de la gente alrededor, ese momento fue dramático. Yo creo que ahí es donde comienza la parte más dura, ¿no? Por eso yo entiendo esto, aunque uno se sensibiliza al verle al Edgardo, en realidad, en mi caso me sensibilizo más por la gente que está al lado de él, porque al Edgardo se le ve bien. Vuelven las cámaras de tu vida. Es decir, él está casi en su mundo, tranquilo. La gente que está alrededor, no, porque es otra persona, ¿no? Porque empieza a cambiar. ¿Limonada de manzana tenemos? Sí, todo rico. Mira para arriba. Porque esta enfermedad no es una enfermedad del paciente, es sin duda alguna una enfermedad de la familia. Cuando ya se olvidan de los hijos a veces, ¿no es cierto? Ahí dices que te atiende la enfermedad, pero qué interesante y qué importante es diagnosticar antes. Yo sé que es una etiqueta tener demencia de enfermedad de Alzheimer, pero el Alzheimer en etapas iniciales empezamos estando perfectos, o sea, aún teniendo mi vida, aún estando con las entrevistas, aún estando conduciendo, pero ya tengo problemas en memoria a corto plazo o en ejecución de algunas cosas o en pequeñas desorientaciones, pero como no consultamos ni el paciente ni la familia, consultamos en etapas más avanzadas y ahí es como más difícil entender porque es como un balde de agua fría. Y lo que hablábamos, no queremos contar o no queremos hablar de esta enfermedad porque o nos da vergüenza o está estigmatizada, pero es igual que otra enfermedad. O sea, el corazón se enferma, el pulmón se enferma, el cerebro también se enferma y es una enfermedad del cerebro. Qué importante que podamos hablar de esto para que la gente entienda que si hay algún problema de memoria, un cambio en la personalidad, un cambio en sus rutinas, decir, ok, consulto a mi clínico a ver si hay algún tema orgánico que yo tenga que arreglar, un tema tiroideo, un tema de vitaminas, un tema del corazón. Pero eso es lo que pasa, que no consultamos hasta etapas más avanzadas y luego nos llega el diagnóstico y no sabemos cómo manejar. Además, termina siendo, creo yo, también problema nuestro, porque empiezas a tener tú un problema, porque además no sabes, como te demoraste tanto en que te agarra todo de una, ¿y ahora qué hago? Es decir, y claro, eso también debería ser para quienes están alrededor y quienes estábamos, también debía haber sido un aprendizaje de cómo ir actuando, de cómo ir haciendo. Porque es llegar a la aceptación, ¿no es cierto? Y para llegar a la aceptación no es solo leer el diagnóstico y decir, bueno, ok, entonces ahora sí voy a hacer esto. O sea, somos súper racionales, pero también somos seres humanos emocionales
Pero así como la enfermedad tiene diferentes fases, tú como cuidador pasas por diferentes fases. Y esa creo que tal vez fue una diferencia, que tú desde el principio también tuviste apoyo y muchísima información médica al respecto, y tal vez ustedes se demoraron en tener esa información. Qué importante entender que la demencia, siempre pensamos que la demencia es de los viejitos, del Alzheimer, pero hay muchos tipos de demencia. Entonces tenemos la que más estamos acostumbrados, que es la demencia tipo enfermedad de Alzheimer, que es lenta y progresiva, ¿no es cierto? Que generalmente da a gente mayor de 65 años, pero puede haber una demencia de Alzheimer en gente más joven. Pero luego tenemos demencias vasculares, cuando tenemos como daños microvasculares o infartos cerebrales. Tenemos esta demencia justamente la frontotemporal, que da a gente joven, o sea, desde 40, menores de 65 años, que es más o menos un 10% de las demencias en general. Hay demencias mixtas, demencias por otras enfermedades, como enfermedad de Parkinson, pero qué importante entender que no todos los pacientes con demencia están en el mismo cajón, y que, como dijo bien el doctor, hay que ver, uno no le pueden poner una etiqueta de una enfermedad, sino hay que ver un poco la evolución de esta enfermedad. Ahora se habla mucho más desde la salud mental, de estas enfermedades cognitivas y también del ánimo, ¿no? Como la depresión, la ansiedad. O sea, podemos hablar mucho más abierta de estas enfermedades y es menos estigmatizada. Pero la demencia, incluso la palabra, es un poco dura, ¿no? Te catalogan como loco, y no es así, pues es como vuelvo y digo, es una enfermedad del cerebro. Por un lado es la nostalgia, ¿no? Justo veníamos hablando de un montón de cosas que vivimos juntos, y la nostalgia de estar acá y... Ay, es que voy a llorar. La nostalgia bueno, también es del día a día, o sea, de no poder conversar. O sea, compartimos igual un montón, pero... A eso le llamo yo el clic del siguiente día. Y ya lo miré y dije, muchas cosas van a cambiar. Pero en ese momento solo pensé, ok, pero igual estamos contigo, todo está bien. Y nada, solo me acuerdo que lo vi a Edgardo en la mesa y le tomé de la mano así como diciéndole, todo va a estar bien. Él no sabía nada, a él no se lo habíamos dicho. Le dije, bueno, si es así, o sea, todo va a estar bien. Buscar ayuda, tal vez sí sería como consejo, porque definitivamente uno tiene que aceptar que la necesita. Para uno, psicológicamente, como soporte, y después, si tienen la oportunidad, bueno, si te das cuenta que ya es mucho también físicamente en casa el día a día, buscar el tipo de ayuda interna en casa o externa, hay lugares, aceptar eso, ¿no? Aceptar la ayuda. Buscar ayuda para mí me ha salvado. Siento que estoy todavía medio cuerda por eso. Yo creo que fue una búsqueda desesperada porque sentí que no tenía un apoyo realmente con alguien que realmente entienda lo que yo estaba viviendo. Una cosa es que tienes a tus amigas y les cuentas y bueno, pero no es lo mismo. Necesitabas a alguien que realmente comprenda lo que estás viviendo en el día a día. Aparte, los grupos de apoyo que yo encontraba acá eran estos grupos para gente con diferentes demencias como Alzheimer, pero que era el típico mi abuelito. Y sí, pero no. No es lo mismo que cuando una persona joven, que tal vez es todavía padre de familia, que hay niños en casa, que se enferma. Esa es otra problemática la que trae. Entonces sentía que no había realmente un grupo o gente que realmente entendía lo que estábamos pasando. Empecé a buscar online y de repente encontré este grupo que, bueno, está en inglés. Es un grupo de soporte para esposas, personas que tengan Alzheimer temprano. Encontré personas que el esposo tiene ya Alzheimer diagnosticado, que están en sus 30s. Te digo, este grupo es de 1.900 personas ahorita miembros
y todos son debajo de 65, entonces la mayoría están en sus 40s y 50s. Me puse a leer los posts y dije, wow, ellos me entienden, ellos saben lo que yo estoy pasando. Y más que reuniones es entrar y postear. Y si sabes que hoy me siento pésimo, me pasa esto y lo siento, pero quiero solo desahogarme. O a veces quieres contar algo que pasó que podría ayudar al resto. O quizás tienes una pregunta y dices, mira, me está pasando esto ahora, ¿cómo lo manejo? Entonces realmente yo creo que de ahí también fui sacando estas ideas de, no tengo que decirle lo contrario. Una medicina que yo estaba buscando, de hecho, más que en el médico, la encontré en este grupo. Y que fue la medicina que me ayudó para que Edgardo le baje la ansiedad, porque tuvo la época de muchísima ansiedad y wow, resultaba. Porque claro, ellos ya tenían experiencia con sus parejas que ya estaban un poquito más avanzadas que Edgardo. A veces solo tienes frases como esta que dice, está en inglés, como que tenemos que dejar ir la vida que planeamos, ¿no? Y empezar a vivir la vida que está esperando por nosotros, aunque no sea la que teníamos pensado. No te lo esperas, o sea, cuando yo encontré esto, no, tú siempre piensas que eres el único, que me entiendes, que no le pasa a mucha gente, pero la verdad es que sí, le pasa a mucha gente. Creo que lo veo como es, ¿no? Es una enfermedad, y es una enfermedad, sea la que sea cáncer, sea algo más grave o menos, puede pasar a cualquiera de nosotros. Y ninguno de nosotros tiene la culpa de que nos pase porque nadie lo buscó. Normalmente no lo ocultas, normalmente se lo cuentas de la familia. ¿Por qué esta enfermedad no? Es verdad que hay un estigma, es una especie de tabú, tal vez porque es algo del cerebro, entonces como que lo mezclan un poco con las enfermedades mentales, que todavía hay un estigma al respecto. Yo había pensado que en ese momento ya era tiempo de hablar un poco con el Nico. Acción. Sobre la enfermedad del papá, porque él a veces tenía preguntas de que ¿y por qué el papi esto? ¿Y por qué el papi? A veces no me contestaba, ¿por qué el papi? Pero ya habían cambios que para el Nico mismo eran extraños. Aparte, con Edgardo mismo siempre fuimos así, muy de hablar frontalmente de las cosas. Entonces, ¿por qué no voy a hablar con mi hijo frontalmente de algo tan importante? Nicolás Bausa. Nicolás Bausa. Él me dice que agarramos un papel y que el papel era el cerebro y que yo le hacía así, le decía al cerebro como que va a ir teniendo estos cambios. Yo no me acuerdo de eso. Sí. Pero él me dice, sí, mami, tú me explicaste así. Ajá. Obviamente sí fue un impacto para el Nico, para un cerebro del Nico de 6 años. Sí. Para ese momento yo le vi al papi igual, como la misma figura paterna, lo mismo, nunca noté que se había olvidado cosas, que actuaba más raro, le veía igual. Pensé que nada pasaba. Entonces viene mi mamá en el comedor y entonces ella me dice que quería hablar de mí de algo. Un día decidí que nos íbamos a sentar y yo le iba a explicar un poquito, entonces vimos fotos de cerebros y cómo va cambiando el cerebro cuando tiene ciertos tipos de demencia. Entonces fue algo un poco gráfico. Yeah. Pero entonces ella me mostró una servilleta y me dijo como que normalita. Y me dijo como, este es el cerebro normal de cualquier persona. Entonces me dice, tu papi tiene una enfermedad ya que hace que se olvide las cosas y entonces lo que es la servilleta le empiece a destrozar, a hacerle peor. Entonces esa enfermedad hace que el cerebro se vuelva como más arrugado, más roto, peor. Eso es lo que le está pasando a tu papi. Yo creo que sí fue una especie de shock para él, sobre todo me doy cuenta ahora porque él se acuerda. Aparte yo necesito que él poco a poco vaya entendiendo y que con el tiempo también que él no sienta vergüenza quizás de hablar del tema, porque estás en un colegio, tienes amigos, te van a preguntar y en su caso más todavía, ¿no? Tu papá, el Patón Bausa, ¿y dónde está? ¿Y por qué no viene? Entonces ese fue como el punto de quiebre porque desde ese momento empecé a notar que mi papi en verdad sí estaba olvidándose cosas así y dije, o sea, a la final sí está pasando esto, porque yo como antes de eso no sabía qué estaba pasando y no lo noté, desde ese momento vi desde otra perspectiva y noté más cosas que antes no veía. Yo creo eso, o sea, a mí me gusta creer que a él le gusta poder vernos todos los días, ¿no? Verlo a Nico sobre todo, verlo crecer, cuando él habla es como que lo mira diciendo, este man, como que lo disfruta mucho. A pesar de que no se lo pueda decir, pero lo siento así.
Hoy hubo la Asamblea del Niño Solidario. Ahí decían quién iba a ganar, el niño más amable, el que hizo los mejores actos de todos. Yo y mi amigo Moretti, que ya le conoces, ganamos. Estuvimos empates, no sé. Y la verdad creo que fue una muy bonita experiencia porque fue la primera vez que gané ese premio en toda la primaria. Nos divertimos mucho, jugamos fútbol. Luego, aparte de eso, fue un día, la verdad, bastante normal con matemáticas. Avanzamos en nuestro proyecto de exhibición. Hoy empezamos a leer otro libro. La verdad, me gustó bastante el libro. Aprendimos a mandar correos electrónicos de forma formal y creo que ese es todo mi día, la verdad. Un buen día en el colegio con buenas noticias. Decidimos con los hijos y con el hermano el hacerlo público. Hubo un comunicado que salió de Edgardo diciendo que él se retiraba del fútbol porque tenía problemas de salud. No creo que habló directamente de qué enfermedad era, pero que había problemas de salud y era una especie de despedida de su carrera, formal. Y el momento de que también nosotros nos sintamos libres de hablarlo. O sea, yo se los había contado a amigos míos. Yo les decía, qué hermoso, me encantaría llevarlo a Edgardo al estadio y que la gente lo ovacione. Qué hermoso sería, pero ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo lo logro? Y la verdad es que no, como quedaba así en una idea vaga. Hasta que de repente llega esto de la Noche Blanca en enero de este año y me llama el presidente de Liga. Me dice, Maritza, vamos a hacer esto con las leyendas, con los jugadores. ¿Será que Edgardo puede ir? Por un lado dije, de una sí, porque yo ya lo había soñado un poco. Pero por otro lado también había un poco la duda de si será buena idea o no, que él esté ahí, hay tanta gente, sacarlo de su rutina. Pero al final hablamos con la gente de Liga, lo organizaron súper bien, me dijeron, no hay ningún problema, como ustedes quieren que sea, así nos vamos a organizar. ¿Por qué vas a esconder a una persona que tiene una enfermedad? Y más bien deberíamos educar a las personas sobre qué es esta enfermedad, porque la gente no sabe, no solamente no sabe cómo manejarse contigo como cuidador, pero no sabe cómo manejarse con la persona enferma. ¡Atención! Queridos amigos, obviamente la noche anterior no dormí, no sabía si había tomado la decisión correcta o no, porque al final eran miles de personas en un estadio, ¿no? le damos la bienvenida al grande, a nuestro querido Patón Bausa. Patón Bausa, hombre querido, si lo llamo. ¡El Patón! Hombre muy querido, ¿no? Bienvenido a tu estadio, hermano. De su esposa, de su hijo, Edgardo, ahí está. Sorprendió, sin duda alguna, la forma en la que la gente lo quería tanto y mucha gente recordaba lo que hizo. O sea, salimos y el sentir esto de la gente, el verlo contento. Gracias por todo, Patón. El Patón Bausa. Conmovedor esto, ¿no? Edgardo no está bien, ¿no? De salud. Sin embargo, está acá. Lo tenemos nuevamente en nuestro estadio. Para recibir el cariño. De la forma que lo veo, él estaba en su lugar, ¿no? Era como, para nosotros un camerino es algo extraño, para él no. Vivió toda la vida dentro de camerinos y en una cancha más todavía y con un montón de público que lo ovaciona en un estadio, entonces yo creo que él se sentía cómodo y se lo veía feliz, se lo veía tranquilo. Las lágrimas del Pato Urrutia tal vez reflejan bien ese sentimiento, ¿no? Muy emotivo esto. Se acerca el Pancho Ceballos y todos le van a entregar afecto al Patón Bausa. Vaya. La nota emotiva, emocionante en esta presentación. Yo estaba transmitiendo en la tele. 2025, el equipo de Liga Deportiva Universitaria.
Yo lo que digo es que aquí hay mucha valentía de la Maritza porque no solo es con la persona que tiene la enfermedad. En nuestro caso, nosotros creímos que lo que había que hacer era también blindarle a mi papá. Pero siento que más que protegerle a él, nos protegíamos nosotros porque él estaba en otra etapa. Pasan los años y digo, debimos haber enseñado esto, ¿no? Además, mi papá estaba como el Edgardo, estaba bien, estaba para sonreírse, para tomarse unas fotos, más viejito. A Edgardo se le ve bien porque él está joven todavía. He escuchado varias veces el relato de sus muchachos, de los que eran sus jugadores, y a ellos, por ejemplo, esto les debe haber sido un remesón tremendo de verle por primera vez. Lloramos, ¿no? Lloramos porque creemos que a él lo llegamos a querer como un padre y siempre se preocupó por nosotros. Entonces, capaz, también uno dice, ¿por qué no hicimos algo antes? Podíamos haber ayudado. Y sí nos chocó, ¿no? Muchos compañeros lloraban, el Pato lloraba, Franklin, Sala, del impacto que resultó verlo así. Y en un momento como que se sonrió, capaz nos escuchó, pero sí nos impactó y nos duele ver a un familiar como lo queremos a él. Yo cuando le vi salir en la cancha de la liga fue realmente conmocionante. No sabíamos qué iba a pasar. Sí, yo creo que a los periodistas lo que nos pasó es que había un rumor que podía pasar, pero no estaba confirmado. Además, una duda de ¿y qué va a pasar? ¿Cómo estará? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con el estadio? ¿Qué va a pasar con los...? O sea, era toda esta incertidumbre y el rato que apareció. Y claro, yo creo que al principio incluso la gente fue seguramente también de sorpresa y después lo volvimos a ver. Ahí está el Edgardo que tanto le queremos, al que le debemos un montón de cosas y está ahí. Es lo lindo de ver el cariño de la gente, pero claro que es triste, obvio que es triste. Más que nada nosotros teníamos el recuerdo de él bien, verlo bien. Y cuando entró fue como fuerte, sí. Y yo creo que por eso también, porque lo veíamos nosotros que era como un líder para nosotros. Nos enseñó mucho el respeto porque yo con él compartía mucho más que con ellos quizás. Pero siempre para trabajar, él era entrenador y nosotros éramos los jugadores. Y él nos decía, hay que hacer esto, listo, vamos. Y más, yo cuando me iba a Argentina, me llamaba, quizás nadie sabe, pero me llamaba y me decía, ¿dónde está tu familia? Está en el hotel acá. Bueno, andate a dormir con tus hijos. Me decía... Una persona que siempre me habló lo que tenía que decir como ser humano más que todo, y después como jugador, aparte de eso, queda, digamos, de un lado, ¿no? Pero como ser humano lo llevo porque siempre me aconsejó el bienestar de uno como persona. Eso te puedo decir. Yo creo que a todos nos hablaba como un papá. Nos guiaba muy bien sacándolo de fútbol, nos guiaba muy bien para la vida, hasta la vida. A su manera creo que lo entiende, a su manera creo que siente el cariño, el afecto y viste que yo creo que es un misterio, ¿no? Con estas enfermedades bien lo que sucede en cada uno, pero por ejemplo ahora cuando llegué a Quito, que estuve entrando, así me vio y vino y me dio un abrazo y eso no lo hace con un desconocido. Yo creo que una de las cosas que también nos pasaba con mi papá, por lo que vemos pasa con Edgardo, es que finalmente nos juntaba. Es decir, alrededor de él era un motivo para estar cerca, para conversar, para acordarnos. Damián, Paul y José Francisco, seguramente que podrán contar un montón de historias alrededor de Edgardo, ¿no? Cosas que se conocen y otras cosas que no se conocen. Queremos ahorita todo el tras bastidores. Porque él no contaba. Todo se quedaba en camerino, todo se quedaba en camerino. Ahí nos decía las cosas y no trascendía. Terminó el partido en la Copa Libertadores en Brasil y nos reunió en el camerino. Y nos dijo, ustedes no se imaginen lo que acaban de hacer, de conseguir. Con el paso del tiempo se van a valorar más aún todo este tema, porque es muy difícil conseguirlo. Era el país entero con nosotros, porque nos hacían saber eso la gente en la calle.
somos hinchas de este equipo, pero nos gusta cómo juegan, cómo van, lo vamos a apoyar, están todo el tiempo así. Y el mundo también, ¿no? Porque la liga se dio a conocer ante el mundo, que quizás antes no se conocía y todo el mundo empezó a conocer ese equipo. Gente de Rosario, de Argentina, hinchaba para nosotros, por lo que representa Pato. Edgardo, sabemos todos, es un símbolo de Rosario Central y a partir de ahí creo que ha trascendido la camiseta. Pero la historia de Edgardo aquí a nosotros nos sirvió como ejemplo, ¿no? De vencer las adversidades. La hinchada blanca pedía la salida de Bauza. Tal fue la presión que después del partido contra Olmedo, el técnico salió así, resguardado por la policía. Porque él, la primera etapa, todos lo querían que se vaya y todo, y él siguió, pero él no se dejó vencer. Y eso no se lo dice, sino se lo hace, y él lo hizo y transmite esa seguridad, ese compromiso. Y vencer las adversidades es más difícil, complicado, y él lo hizo. Cuando pasó eso y que, claro, la gente, los hinchas estaban... ¿Cómo lo manejó él luego con ustedes? Yo ahí no estaba. Como ahí en el camerino, como Paul, que como... Tú estabas. Paul era el causante, no hacía goles, no de... Aquí todos se me están lavando las manos. Yo siento que las historias del fútbol no dejan de ser como muy frágiles y muchas de estas están pegadas a los resultados, y los resultados, más allá del trabajo que hay detrás, tiene que ver también con esto, las casualidades. En el caso de Edgardo, que siempre fue, además esta fue siempre la sensación que yo tuve por lo menos de él, de ser un tipo tranquilo, ecuánime, además en las buenas y en las malas. En las malas no estaba todo mal, en las buenas no estaba todo bien. No era un hombre eufórico que se volvía loco como hay otros. Sí, manejaba bastante bien las emociones. Manejaba bastante. Oiga, a veces llegaba y lo veíamos, no estaba sonriendo. Oiga, profesor, ganamos, pues rías. Era así. Ya el siguiente partido. ¿Qué hacer? Atajó Ceballos, señoras y señores, héroe, liga. Toda la emoción que está. Te hicimos llorar, patrón, te hicimos llorar. La toma esa que hay cuando ganan en Brasil, que él se pone a llorar. Mundial ganó Sudamericana. Esto es histórica. La Liga de Quito de Ecuador. Felicidades, Ecuador. Felicidades, Quito. La Liga es campeona de la Copa Libertadores de América. Nada menos que en el Maracaná. Y después le preguntamos a él, no sé si será verdad o no, pero le preguntamos, ¿y qué le dijiste cuando saludaste? ¿Cómo se llamaba el técnico del Manchester? Ferguson. ¿Qué le dijiste? Good team, ¿verdad? Como que él había pensado, ¿y si nosotros ganamos, qué le digo? Entonces le voy a decir good team. ¿Y qué pasa cuando ellos se despiden? Ferguson le dice good team. Ah, al final Ferguson se lo dijo. Entonces, como lo que él tenía preparado, al final se lo dijo el otro. Fue algo así. No es poca cosa que Ferguson. O sea, yo en los años que mi papá aún no estaba enfermo, creo que la edad que él se enfermó tenía 5 o 4 años, creo. Pero del tiempo antes, como en ese momento no era tan consciente, no recuerdo tanto. Y eso me pone a veces un poco triste porque a veces escucho que les dan full consejos a la gente, full cosas, pero yo no viví lo mismo. Entonces, a veces escucho full cosas y digo como que wow, lo que ellos vieron de él no fue lo mismo que yo vi de él. Entonces, a veces es más difícil verlo de la misma manera, porque yo no viví lo mismo, al menos como yo lo recordé. Pues esto que les pasa a ustedes, que empiezan a acordarse y a conversar, finalmente es como Edgardo Bauza, como la excusa para hacerlo. Y él está ahí y él además sabemos que va a estar presente. Seguramente hay una buena parte que él lo tiene acá, pero nos llena el corazón al resto. Es decir, el resto podemos seguir contándonos y seguimos acordándonos. Y lo que yo decía hace un rato, ¿y te acuerdas cuando estaba el Edgardo y que hacía esto? Sí, claro, y después uno puede seguir ganando historias. Y es la presencia del Edgardo. Lo que consigue es
es esto, ¿no? Esta cercanía, este florecer de recuerdos y de cariño, de la memoria, ¿no es cierto? La memoria es, a partir de lo que le pasó a mi papá, es decir, ahí aprendí la importancia de la memoria y de los recuerdos. Mi viejo era un contador de historias y contaba anécdotas y contaba cosas. ¿Y qué es lo que quedaba siempre? Eso, pues, los recuerdos, las vivencias. He aprendido más todavía a vivir con el presente, porque ha pasado que él es una persona, aparte de esta enfermedad, muy saludable, ¿no? O sea, a todos nos ha pasado de todo y él, así como lo ves. Entonces, pero una vez sí estuvo en el hospital, estuvo varios días, entonces tuvo una neumonía y se puso un poco mal. Y yo dije, wow, creo que es el principio del fin. Y yo pensaba antes que estaba consciente y preparada para ese momento, pero cuando pensé que estaba cerca, dije, no estoy, no quiero, no. O sea, no. Y entonces, bueno, hasta salimos del hospital, porque dije, no, si sigo en el hospital, él va de mal en peor, él estaba desesperado ahí, lo trajimos a casa, gracias a Dios mejoró y está nuevamente, como lo ves, bien. Yo he dejado de pensar mucho en esto de que, ¿será que? Porque a veces pensaba, ¿y ahora será que esta es la última Navidad? ¿Será que este es el último año? ¿Será que este es el último cumple? O sea, sí me pasaba eso. Pero ahora digo, no, o sea, ¿será que es mi último cumple? O sea, nunca se sabe. Entonces, ¿para qué voy a estar viviendo ese futuro incierto? O como le digo al Nico, preocupándome de algo cuando tengo que ocuparme. O sea, no tiene sentido preocuparte de algo que tal vez nunca pase o pasará en un año, en 5, en 10. No le veo sentido. Entonces, ahorita hemos aprendido a vivir mucho el día a día. O sea, yo planifico la semana, el mes. O sea, difícilmente te planifico a varios meses. Sí me cuesta. Porque, claro, no sé cómo va a estar la situación. Pero al hacer eso también, como que disfrutas mejor también el día a día, ¿no? Como que lo vives más intenso. Gracias. Creo que todo se resume en eso, en gracias. Porque el saber que él está contenido y que está cuidado como está, porque es algo que me da terror. O sea, a pensar, la cabeza uno y llega a pensar hasta las peores cosas. Seguramente todo lo que ellos han vivido juntos han hecho que hoy ella le devuelva el amor de esta manera, ¿no? Gracias por cuidarlo, por amarlo, por cuidarlo a Nico, que no quiere decir que cualquiera lo haría. Y la verdad, como lo están afrontando, es sacarse el sombrero. Como ella ha encarado el tema con Edgardo aquí, y sinceramente yo no lo podría haber cuidado como lo está cuidando ella, y haber puesto toda esa impronta y ese tiempo para atenderlo. En el caso de la familia, yo creo que es fundamental el tema de atenderlos y hacerlos participar de las cosas comunes de la casa, de la mesa, de un montón de cosas, porque a pesar que en ellos no demuestren que entienden, yo creo que en el fondo algo hay. De nada, fueron laboralmente y familiarmente los años más felices. Vivimos con Patón, con su familia. Aparte, salía todo bien, era todo, o sea, vinimos a Liga, salió campeón de la Libertadores, fue a San Lorenzo, fue una amistad espectacular. Me quedo con la simpleza, con la mirada, con todo lo que nos enseñó y todo lo que crecimos juntos. Si algo he aprendido con todo esto, es que él siempre está feliz, está contento, se ríe, nunca hace un destrato, nunca tiene ningún problema. Parece mentira, su vida fue así.
parece mentira, porque su vida fue así, un tipo que si había algún problema prefería hacer cualquier cosa para no tenerlo. Y hoy está atravesando esto. Eso, una más. Eso. Acá, una más. Eso, Ya. una. Y Pero una ahorita más. vamos acá, no al camerino. No al camerino. Ahí, Ahora, si quieres espera. llévatelo tú solito si quieres un ratito. Y lo sentamos más allá. Estamos más allácito, creo. Al medio puede ser. Ahí voy. Ya el hablarlo, ¿no? Ya el comunicarte con otra gente, ya el aceptarlo y empezar a hablar. Te da paz hablarlo esto con gente Capaz cercana. te puede dar pequeñas herramientas y también te puede ir como sanando ciertas pequeñas heridas que tengas y que tú no sabes. Esto es un tema que creo que hay que seguirlo, que hay que seguir hablando, que hay que aprovechar. Y es sanador esta- hablarlo. O sea, Sí, de acuerdo, de acuerdo. Además de entender que hay muchas fases de la enfermedad, hay muchos momentos y que cada persona es única. O sea, no es que esta es la enfermedad que tengo. No, esta no es una enfermedad, esta es una persona que parte de esta persona es tener esta enfermedad. Entiendo que también es algo tan personal, porque cada paciente, cada persona lo va a vivir de una manera diferente. Hablábamos de la agresión. O sea, yo entiendo que en nuestro caso sí tenemos mucha suerte porque no hay problema de agresión. Entonces es muy llevadero. Edgardo es una persona muy pacífica. Pero cuando tuvo sus problemas de ansiedad y esto que los pasó, como te decía, lo que me aconsejaron a mí, no le des la contraria. No le digas, ¿de acuerdo? No se va a acordar. Entonces como que no forzar. Pero para eso uno primero tiene que estar en paz. Uno primero tiene que no forzarse a uno mismo. Uno tiene que aceptar y eso es un proceso que no creo que te lo puedes saltar. Tienes que vivir el proceso, es parte de. Tienes que sufrirlo, tienes que llorarlo, y porque es duro. Entonces hay que aceptar primero que es algo duro, hay que aceptar que no es que, bueno, pero todo va a estar bien y yo voy a seguir estos pasos y no pasa nada. No, sí pasa, o sea, es difícil en este caso que ver así a mi esposo, o ver que es el padre de mi hijo, ver que no pueden conversar, que no podemos tener ese tipo de relación, que mi hijo no puede tener esa relación con su papá, o sea, es durísimo. Solo que, claro, hay que tratar de no enfocarse y no colgarte de ese momento, ¿no? O sea, yo agarro cuando tengo esos momentos duros, o sea, me lloro un rato, porque trato de no frenarlo, o sea, como que, a ver, tengo que llorar, tengo que sufrirlo, tengo que decir, ¿por qué a mí? Listo, ya fue, y sigamos. Porque la vida sigue, porque la vida sigue, su vida sigue, ¿no? Entonces todavía lo tengo que cuidar, porque mi vida sigue, porque el Nico está creciendo, o sea, hay muchas cosas que siguen, no paran, porque te llega esto a la vida. Entonces, sufrirlo, pero vivirlo también, viendo también las cosas buenas que sí te van pasando en el camino. Las nuevas experiencias que te trae la vida por esto, o sea, ahorita estamos caminando y le digo, Edgardo, mira lo que estoy haciendo ahora. Por tu culpa, yo aquí, en estas. Todos los días igual él recibe mucho amor y nosotros también de él, porque como ves, aunque a veces no haya palabras, pero se siente, o sea, el ver que él está tranquilo. Él está tranquilo, él está en paz, que está en su casa, que está en su hogar, que está con su familia, que está con gente que lo cuida, que lo quiere. Yo creo que eso a él le da paz y él transmite esa paz. Entonces eso nos hace sentir bien, obviamente. Eso nos hace sentir también a nosotros en paz y tranquilos. Pero por un lado sí queda también la nostalgia de que a veces quieres tener un poquito esa vida que soñaste o que tenías. Conversar, solo conversar del día a día. Conversar de cualquier cosa y de escuchar su voz, porque lastimosamente ahora ya no la escuchamos. Y ahí es como dices, wow, cómo extraño escucharte, ¿no? Cómo extraño conversar contigo. Por eso me ponía a pensar y estaba recopilando rápidamente que muchas veces hemos dicho en momentos en que andábamos bien y que andábamos mal, que miremos para atrás, de vez en cuando. De vez en cuando hay que mirar para atrás, para ver a dónde estamos, de dónde somos, de dónde supimos, de cómo estaba, porque cuando lo puteábamos,
y tenemos la posibilidad de jugar este partido, que es el último, porque no tuvimos, cuando nos propusimos ganar algo, jamás soñábamos muy poco de llegar hasta acá. Entonces, tenemos esta posibilidad. Entonces, más allá del rival, más allá de la importancia, más allá de que esto realmente lo hemos ganado nosotros y no nos dio nada, y es pura y exclusivamente un esfuerzo de ustedes, tratémoslo de disfrutar. Tratémoslo de disfrutar también. Vamos a jugarle al límite, vamos a jugarle a esto. Son el Manchester valen 300 millones más de dólares que nosotros, no importa. Pero sabemos que somos 11 contra 11. Y como les digo siempre, lo más importante cuando termine el partido, entremos por ahí con la cabeza de agua. Años del cafecito en el Quicentro. Y mira dónde estamos ahora. En tu casa. No sé si esa era, nos dicen que todos tenemos una misión, por ahí era parte de acompañarlo, ¿no? Ahora. Es que creo que es eso, o sea, yo creo que estas cosas solo las puedes hacer desde el amor. Tiene que ser desde el amor, porque si no, no veo cómo lo lograrías, ¿no? Sí, hay momentos duros, días un poquito más difíciles que otros. No días malos, días buenos y días menos buenos. Pero el amor es el que te da esa fuerza, en realidad. Parece medio cliché, pero es así. Es así.